desde una óptica holística, ¿no? Desde una óptica integrativa y adaptada a los tiempos modernos, a las formas de estrés modernas y muchas cosas que muchas personas no entienden todavía o no, o no, no han sabido o no han encontrado los recursos para entenderlas, para saber que hay que adaptarse a esos nuevos desafíos, a esas nuevas formas de estrés, a esas formas de confrontar o de desafiar la salud mental integral. Y entonces, bueno, ya esta creo que es mi 12ª clase para la AIU y como ven en el título es la tercera en en este segmento que llamo juegos de la mente, ¿no? Porque pues la mente, muchas tradiciones enseñan que es como un mono muy tremendo y así como puede jugar mucho en contra dentro de nosotros mismos, también los demás que conocen la mente de uno pueden volcarla en nuestra contra, ¿no? Entonces también precisamente el conocerla, saber manejarla, saber entenderla, saber entender las emociones puede ayudar a generar esa necesaria barrera de defensa y desarrollar esos recursos para poder gestionar el estrés. Y especialmente pues en todo lo que se refiere a la sociedad de consumo, que hay tantos estímulos, tanto sobrecarga de información, tanta distracción. Entonces, bueno, aprender a identificar esas alertas, esas fuentes de engaño y de querer amarrar a la gente a consumir y a olvidarse de sí misma, a volverse adicto a un montón de cosas. Y entonces, bueno, eso va a esta clase, ¿no? Ya los dos primeros clases de juegos de la mente hablamos sobre todo de lo que son los sesgos cognitivos. em, También hablamos de recursos para lidiar con esos sesgos cognitivos, con lo que llaman también los mecanismos de defensa. Y en esta clase ya es un poco más, incluso nos acercamos a lo que llaman psicología oscura, ¿no? Porque es la psicología de la manipulación, pero obviamente no es para que los estudiantes que reciban esta clase se vuelvan malos, por así decirlo, se vuelvan manipuladores, sino aprender a defenderse, a identificar esas amenazas, esa forma de jugar con la mente de uno y saber eh, eh, frenar o lidiar con eso, ¿sí? Entonces, incluso varias de esas herramientas o esas tácticas de marketing, de psicología de masas, tienen su ligera forma de aplicarse de manera correcta. Entonces, vamos a empezar. Como expliqué brevemente, soy psicólogo, también profesor certificado de yoga y pues certificado con experiencia en el uso terapéutico de recursos meditativos. eh, 5 años de experiencia en psicoterapia y muchos años pues experiencia en prácticas meditativas, integrativas y de intervención del estilo de vida y etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es una imagen sencilla de introducción. Es el Times Square de Nueva York y bueno, es prácticamente la meca del capitalismo de consumo, ni siquiera el capitalismo productivo, sino de consumo, porque ya cada vez más el interés eh, no es que la gente sea lo más productiva posible, al menor costo, aunque sigue pasando, sino que consuma, ¿sí? Que se ahogue en el mar del consumismo en el día a día y se desconecte de su centro en esa obsesión de estar consumiendo todo, ¿no? No solo comida, sino moda, información, humor, entretenimiento, a veces drogas también, obviamente. Y bueno, entonces continuamos. Aquí brevemente, porque ya lo hemos introducido en partes anteriores, creo que en suficiencia, bastante suficiencia, en las distintas clases que he dado antes, pero vamos a hacer un breve repaso acerca de conocer tu mente, ¿sí? En cuanto a, para poder entender lo que voy a explicar más adelante. Entonces, conoce tu mente para defenderte mejor de la sugestión y la manipulación. Entonces, la mente obviamente es esa dimensión de funcionamiento del ser que no es tangible y se puede medir es a través de las conductas,
del comportamiento, también de la actividad neurológica y precisamente muchos de estos avances que vamos a ver de marketing y neuromarketing han sido posibles cuantificarse y aplicarse de mejor manera gracias a los estudios neurológicos de las reacciones en las personas, a los distintos estímulos, publicidad, sensaciones y fenómenos de masa, ¿sí? Entonces, estructuras e instancias en la mente. Es importante entender las distintas, digamos, capas del funcionamiento de la mente para entender en dónde se radica o dónde se enfoca mucha de esta estrategia de mercadeo y de engaño, porque aquí, como indico brevemente, pues el 80-90% de los recursos de marketing va a apuntar a la zona de, digamos, lo subconsciente, ¿no? En el marketing, o las fuentes que yo leí le suelen llamar metaconsciente, pero en fin, es esa zona que va más allá de lo simplemente racional, ¿sí? Hay un segmento de marketing que ya vamos a ver que sí va mucho a lo racional, pero en realidad la gran mayoría va a esa parte oculta. Y eso es una parte de lo que no nos enseñan casi a manejar, a entender, a gestionar. En la escuela no enseñan a gestionar el estrés ni conocer la mente, así sea de una manera didáctica. Y entonces eh, es importante entonces armarse con esas herramientas. ¿Sí? Esto ya lo he explicado mucho en las clases anteriores y por ende no me voy a ahondar demasiado en ello. Sí, entonces esta es una cita muy importante o que pega mucho al caso de un psicólogo famoso llamado Carl Jung, que es que lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma, porque precisamente todo aquello que no conoces de ti mismo, que no gestionas de ti mismo, puede ser fácilmente usado en tu contra, principalmente a través de pues, las estrategias de mercadeo, de manipulación, de sugestión psicológica. ¿Sí? Porque no es solo un conocimiento intelectual, sino un conocimiento ontológico y integral sobre uno mismo y la realidad y las verdaderas necesidades de cada uno como ser humano. Entonces, de una manera muy simple, una teoría que ayuda a simplificar mucho lo que vamos a ver y explicar, es la teoría del cerebro triuno. ¿Sí? Que es una teoría que defiende que el funcionamiento del cerebro se segmenta, bueno, entre tantas segmentaciones que pueda haber, pero aquí se enfocan en estas tres. Sería el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, el sistema límbico y la corteza, el neocórtex. Y algunos, y yo también soy partícipe de eso, agregan un cuarto elemento que sería la corteza prefrontal, porque es muy necesaria para una verdadera discernimiento y toma de decisiones asertivas. Pero yendo primero a lo primero, el cerebro triuno, este, entonces tiene estas etapas, tres capas o tres niveles, y la gran mayoría de todo lo que se maneja en publicidad, al menos el marketing de consumo, se va a dirigir a estas dos, al cerebro reptiliano y al cerebro emocional. El cerebro reptiliano es todo aquello instintivo, enfocado a la acción, a la supervivencia, conservar la especie, como dice aquí, y el sistema límbico, que es el sistema emocional y de protección del ego, ¿sí? Entonces, al cerebro reptiliano se le llega o se le conecta a través de estímulos, a través de todo lo que es estimulación sensorial, eh, a través de alimentos y a través de cosas que te lleven a alertar tu instinto, tus sistemas de defensa, de miedo, de protección, de estrés. Y el emocional es esa capa intermedia entre el neocórtex y el reptil que habla de toda la reactividad emocional, ¿no? Y que es principalmente débil
o reactiva cuando o no sanamos nuestras emociones, cuando tenemos paradigmas muy rígidos y no queremos ser flexibles, cuando hay un ego que no quiere aceptar muchas cosas. Y está el nivel de la neocorteza, que es ya la evolución del ser heurístico, ¿no? Que es ya más todo el pensamiento abstracto, más complejo, pero que aunque nosotros creamos que estamos usando, que pensamos muy, o que decidimos muchas cosas a partir de esta neocorteza, en realidad, pues precisamente el capitalismo de consumo y la publicidad, la propaganda, el estrés, hace que muchas personas funcionen en gran parte de su día a día a partir de aquí, lo que son el cerebro, los niveles reptiliano y límbico. Y incluso la corteza prefrontal, pues más complicada todavía que las personas puedan gestionarse desde esa parte del neocórtex, porque requiere mucho más entrenamiento mental, buena alimentación, requiere gestión del estrés, ¿sí? Y autoconocimiento. Entonces, aquí es una pregunta para la introspección, ¿no? Como desde cuál operas más, en cuál eres más reactivo o vulnerable. Sí, eres muy emocional o tienes creencias muy rígidas o eres quizás muy aplicado a la acción y no te gusta pensar las cosas por ser quizás muy básico o quizás estás como muy en las nubes y piensas y das muchas vueltas pero no tomas acción que sería el exceso de neocórtex. ¿Sí? Este, vamos a continuar. Entonces la idea para poder confrontar todas estas amenazas de las propagandas y el marketing mal aplicado es conocerse a sí mismo, ¿no? En las distintas dimensiones, tanto de cuerpo como de mente, intelecto, como de espíritu, ¿no? De propósito y de quién soy realmente más allá de la identidad civil o de mi identidad profesional o de lo que dice el ego, sino como que en ese silencio interno, quién soy. Entonces, seguimos adelante. Me faltó comentar que en pausas como esta, cuando entramos a los subtítulos, hay chances para preguntas. Hasta el momento no sé si alguien tiene preguntas acerca de lo que hemos hablado. Nada más habrán dos, sí, no, tres pausas para esto. Y quiero saber si alguien, bueno, levanta la mano para hacerlo de la manera más correcta o directamente habla según el permiso de René. O también pueden escribir en el chat, incluso si son Sí, preguntas privadas, pues pueden escribirme a mí directamente para que solo yo leerlo. Vamos a dar un chance a ver si alguien pregunta o si no, continuamos. sí pueden Porque escribir por el recuerden, chat. sí, porque recuerden que este tema acerca del conocimiento de la mente, cómo funciona, eso ya lo he abordado más que suficiente, sobre todo en las dos clases anteriores. Entonces, no hay que invertir mucho tiempo en eso ahora. Pues no, no veo preguntas, Manuel. Ok, Tampoco en el chat. Ujú. bueno, entonces vamos a continuar. Eh, base de neuromarketing, de la informa base de neuromarketing, de la información y su gestión a la hipnosis encubierta. Sí, aquí estamos hablando en resumen como de distintas formas de manejo de la información y de influencia de la mente, de la simple información hasta cómo esa se usa para sugestionar sutilmente, hasta incluso la hipnosis encubierta, que se podría ya hablar de prácticamente de una manipulación mantenida en que ya se sujeta a la persona y se le puede guiar mentalmente, gradualmente, a cambios de conducta, cambios de pensamiento deseados, ¿no? Instalarlos en ese patrón de funcionamiento, de conducta. Eso es muy curioso, por ejemplo, hoy en día con YouTube y todo eso que le llaman los algoritmos, lo vamos a ver más adelante porque estamos en un momento tan curioso en que hay tanta información a la que tener acceso, una bendición impresionante, pero si nosotros vamos a usar YouTube o si vamos a usar Spotify
o si vamos a usar recomendaciones de Google, de Pinterest, van a ver que casi todo te van a colocar cosas, no solo cosas que te gusten, sino cosas que ya has visto, cosas muy parecidas a lo que ya conoces, en vez de abrirte al campo de posibilidades, ¿no? Entonces, eso es parte de esas técnicas de enganche y de amarrar a la gente, por así decirlo, a cada vez paradigmas más cerrados, cada vez unas gringolas más estrechas, ¿no? Entonces, eh, para continuar, es importante diferenciar dos tipos principales de marketing que se diferencian de acuerdo al target principal, ¿ok? Pueden haber muchas más clasificaciones de marketing, pero aquí vamos a enfocarnos brevemente en esto, porque es importante. Aunque nos vamos a enfocar es en el marketing de consumo principalmente, ya después de esta parte. Entonces está el marketing industrial y el marketing de consumo. Entonces el marketing industrial, ahí como está escrito, pues es un target, un público más especializado y a ese sí es racional porque su demanda está fundamentada en la función y lo estratégicos que son esos recursos o esos productos o servicios que se venden. Suelen ser medios muy especializados. Y cons, o sea, contras, es que son, no vamos a extendernos mucho en el marketing industrial, pero es el proteccionismo, acaparamiento y elitismo, violencia, y que no es masivo. Con esto quiero decir que, por ejemplo, todo lo que es metales, todo lo que es maquinaria pesada, todo lo que es industrias pesadas, este, todo eso está siendo hoy en día cada vez como más acaparado, aunque aparentemente puedan ser muchas empresas, muchas personas, pero mientras más a lo estructural y a lo pesado se va, más se ve que ahorita está todo siendo muy centralizado y hay mucha sangre de por medio en esos mercados. O puedes tú quizá empezar y creer que es un mercado honesto y si te especializas muy bien vas a saber rendir muy bien en esos medios, pero cuando se llega a los altos estratos, pues puedes encontrarte con realidades muy fuertes. Y por el otro está el marketing de consumo, que es el taller no especializado, digamos, para las masas. Las demandas en este marketing de consumo están más impulsadas, algunos por la necesidad, pero muchos de ellos es por el deseo o por necesidades artificiales eh, promovidas por el mismo mercado eh, y el ego colectivo, por decirlo de alguna manera. Se transmite o se hace llegar principalmente a través de los medios de masa, eh, prácticamente todos los que conocemos usamos diariamente. Y de contras es que promueve la vía rápida de pensamiento, es decir, que va a procurar que la gente no piense o que no profundice en lo que está recibiendo, en el advertising, en la publicidad, en qué tan real está siendo ese discurso con el que me están vendiendo algo, el que se está promocionando un político. Van a buscar casi siempre ir a, como vamos a ver más adelante, pues llevar el lenguaje a lo emocional, a lo reactivo, al no pensar mucho, ¿sí? Entonces, aquí está entre comillas el que promueven el consumidor consumido y precisamente crear necesidades artificiales. Entonces, algunos ejemplos de cada uno de estos dos tipos de marketing industrial, por ejemplo, es todo lo que es materias primas, maquinaria y construcción, ferretería, componentes tecnológicos, equipos médicos y biotecnología también, todo lo que son avances científicos de punta, todo eso. Y también lo coloco aquí en asterisco porque es un poco distinto, pero igual habla de profundidad y detalle especializado, que es metapolítica y servicios de inteligencia, información de inteligencia. Incluso las mismas discursos políticos que hacen muchas personas de los políticos de masas, a veces tienen un metamensaje para los que saben leer y están entrenados. Por el otro lado está el marketing de consumo, que son los productos generalmente son productos terminados, todo lo que es hogar y moda, decoración, toda la que es tecnología de consumo, es decir, redes sociales, teléfonos, computadoras, electrodomésticos, también entretenimiento,
obviamente, y la política de masas, de vote por mí o vote por esta moción y todos esos recursos, ¿vale? Entonces, aquí algunos de los mayores vicios del marketing de consumo, de los que hay que tener cuidado, que es precisamente lo que digo de inventar necesidades, de querer instaurar acciones y dependencia a productos o a políticos o a alguna forma de sistema o anclaje, ¿sí? Alguna especie de referente y a partir de ahí pues como agarrarte y poder jugar contigo y seguirte encauzando a una u otra cosa. Y ahí también hablamos de las adicciones digitales e informativas, aprovechar la inseguridad del consumidor y profundizarlo cada vez más en esa inseguridad que no decías del discernimiento. Em, Ajá, y incitar decisiones por la vía rápida, como ya dije, y poca importancia a la verdad y la eficacia, porque nosotros vamos a ver, bueno, obviamente no hay chance en esta clase para explicar de eso, pero ya uno como psicólogo, uno se pone a ver las publicidades de la televisión normal y casi que cuenta las mentiras, cuenta las medias verdades que dicen, y la increíble manipulación que hay en tantas publicidades, por no decir que en todas, ¿ok? Por lo menos en televisión. Entonces, a continuar, niveles de necesidad o deseo y en las que se enfoca el marketing, ¿ok? Bueno, aquí la crisis la pude colocar de último porque no es habitual. Sin embargo, habla claro, de ir a ese miedo, de ir a esa angustia, lo que teme la gente en su profundidad. Biogénicas, pues todo lo que es alimentos, todo lo que, todo lo que es consumo diario y básico para todos, incluyendo servicios. eh, Psicogénicas a nivel emocional, todo lo que es necesidad de pertenencia, todo lo que es necesidad afectiva, de sentirse querido, sentirse tomado en cuenta. Psicogénicas psicogénicas, pero a nivel paradigmático, es decir, de pensamiento, vamos a ver el recurso de mirroring, que es como lograr que el marketing, tú logres identificarte, proyectarte en ese producto, en esa persona, para engancharte. Y las ontogénicas de autorrealización, que estas son las más difíciles de manipular cuando una persona está despierta. Este, y la idea es que la gran parte del marketing pudiese alimentarse de esto y alimentar esto en la gente, que se conozca a sí mismo o que no venda a partir del engaño, de las medias verdades, ni de las malas intenciones del trasfondo. Sí, y es muy importante, no hice una lámina de eso, pero es importante que hay necesidades básicas que son fundamentales en cada uno de estos estratos. Quien conozca quizás la pirámide de Maslow, recordará que, bueno, prácticamente todas estas necesidades están asociadas a los distintos estratos de esos niveles de las necesidades fundamentales del ser humano. Pero a partir de ahí, precisamente, el marketing, al menos negativo, eh, va a terminar procurando inventar necesidades artificiales, hacer que la gente se sienta atada a consumir cosas que quizás sí les pueden venir bien, pero podrían haber muchas opciones mucho mejores y sin ese efecto de atadura. Porque una cosa es lograr el engagement, pero otra cosa es sugestionar por debajo y con argumentos que no son verdad. Bien, entonces aquí vamos a empezar el último capítulo. Vamos a ver si alguien levanta la mano, tiene preguntas. Aquí Rita, bueno, escribió, pero el mensaje directo, no voy, así que no voy a decir al público. Y sí, ajá, eso ya lo vamos a hablar, Rita, sobre el gancho que mencionas. Bueno, veo que Rita levantó la mano. Buenas, tiene el micrófono apagado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Sí, justamente
sin saber, o sea, sin colocarle un nombre, tengo casi toda mi vida aplicando un buen consejo de mi madre, eh, que es lo necesito o lo quiero. Y así fue como ella nos educó en el área financiera y nos ayudó a todos a poder llevar unas finanzas bastante saludables. Eh, y actualmente que estoy estudiando la licenciatura en psicología, Sí, justamente te doy la razón en que ya cuando tú eres consciente de la manera como se usa definitivamente la psicología y el impacto que le causa a una persona, por ejemplo, a una mujer, especialmente que las mujeres gastan mucho, es entrar a una tienda ujú, y incluso los empleados están entrenados para hacerles neuromarketing a las clientas. Y sí, si una persona en una tienda te dice que se te ve linda la blusa, el vestido, el pantalón, lo que sea, es inmediato como eso, tu cerebro recibe un mensaje que a veces no es cierto, a veces sí es cierto, pero lo más importante es que los vendedores tienen que vender porque ese es su trabajo. claro, Y entonces usan definitivamente el neuromarketing. Es un tema muy interesante, pero a la vez es como tú dices, pues sí, es una manipulación a las masas de hacerles creer que necesitan cosas que realmente no necesitan y que al final bajan las revoluciones en el cerebro y cuando te vienes a dar cuenta, usaste inadecuadamente una tarjeta de crédito, tomaste decisiones que no sí, tenías que tomar, movido siempre ujú, uno por el efecto de esos neurotransmisores que te hacen sentir bien y que es placentero gastar, por supuesto que es placentero gastar y comprarte algo. sí, Pero sí, en mi caso, en mi familia, pues mi madre sí y mi papá sí nos criaron de una forma de que si no había para comprar lo que deseábamos, teníamos que aprender a ahorrar para poder reunir esa cantidad y cuando lo comprabas era una satisfacción muy grande. Pero tiene que ver mucho, pero sí, es un tema bien interesante el neuromarketing. sí, gracias por su participación. Claro, lo que hay que tomar en cuenta es que quizá para algunas personas como usted y algunos otros les sea más fácil esa gestión orden de lo racional, pero para otras no, o siempre hay que recordar que aunque se tenga ese entrenamiento y muchas personas pues saben que quizás deberían ahorrar y eso, es la gestión de las emociones, de la impulsividad, de todo ese contenido subconsciente que tiene que también entrenarse para que no te juegue en contra, por decirlo de alguna manera. Eso puede costar trabajo, porque muchas personas dicen, no, bueno, eso yo lo trabajo después, o la mente es algo más sencillo. Pero bueno, y si estás estudiando psicología, pues entenderás la renuencia que hay muchas personas a atender su salud mental y a cuestionarse sus paradigmas, todo eso, ¿no? Em, pero es parte de lo que hay que tomar en cuenta. Claro, porque uno puede tener entrenamiento en ahorro, todo eso, pero a veces no es lo que dice la razón intelectual, sino lo de por debajo, ¿no? Y eso hay que siempre tomarlo en cuenta. Hay personas, como digo, que quizás es más fácil mantener ese control, esa gestión, pero hay otras que, que hay que ser realistas, que tienen que limpiar mucho para poder ser más congruentes con ese orden que quieren, ese orden más ideal. ¿Sí? Bueno, entonces muchas gracias, señora Rita Ori. Vamos a empezar entonces hipnosis encubierta, mecanismo de neuromarketing y psicología de masas. Manuel, Ajá, ¿hay alguien más? también, sí, José también tiene el deseo de participar y pues le podemos tiene algunas preguntas también. Bueno, adelante. Muy buenas tardes, Manuel y compañero ahí que nos asiste. Interesante tu plática, tu ponencia. Bueno, soy José Ángel Villeda de El Salvador y me llama mucho la atención los conceptos de marketing industrial y marketing de consumo.
te quiero comentar un poco mi experiencia. Yo actualmente me encuentro trabajando en una industria. Estoy desde el inicio con ellos, desde su creación, implementación, y hoy pues la industria se dedica a la fabricación de cemento Sí. gris tipo Portland. Entonces, se nos califica que estamos dentro de la industria de la construcción, porque fabricamos un insumo pues, para esa industria. Pero Ujú. también, pues nuestro objetivo es la fabricación y comercialización, no en detalle, sino que digamos, a los canales principales como ferreteros, como empresas constructoras o aquellas empresas industriales que se ocupan el cemento como una base para poder elaborar productos semi construidos para concluir una obra. Entonces, me llama mucho la atención digamos, los conceptos que tú has definido en esta presentación, lo cual, pues, me trae a la mente todas las estrategias que definimos cuando íbamos a lanzar la marca, que era una marca que venía a romper un monopolio en mi país, porque Ujú. durante 80 años existió una sola marca y esa Ok. nos daba lo que ellos querían. Ujú. Cuando esta empresa industrial viene e inicia operaciones, pues Ujú. definitivamente era digamos, todo un pensamiento de cómo lanzarlo para que sacar de la mente del consumidor que solo existía una marca y que eso era lo Sí. mejor y que al final esto fuera aceptado. Entonces, definitivamente, en el marketing industrial hay algunos conceptos que tú pones en tu presentación, como tenía la empresa anterior, era protegida pues quizás por el mismo Estado, Sí. eh, tenía, pues se daban el lujo de venderte las cantidades y en los tiempos que ellos querían. Cuando Sí. nosotros entramos, pues entonces cambiamos todas esas reglas del juego y comenzamos a educar al mercado. Entonces, la verdad, lo que me llama mucho la atención es, en este caso, por ejemplo, cuando tú vienes, sos una industria y como la experiencia que les estoy narrando, Sí. versus lo que se quiere, realmente es toda una estrategia creativa para poder posicionarse en el mercado, abrirle la mente al consumidor que existe otra posibilidad y que a partir de ahí también se ve beneficiada el consumidor final, porque el anterior fijaba precios a su conveniencia. En cambio, Sí. nosotros pues hicimos un estudio previo, vimos cómo estaban las situaciones y lanzamos un producto de igual o mejor calidad, porque de acuerdo a pruebas de laboratorio, supera la Ujú. norma en un 25%, pero a un precio más accesible a las condiciones de las personas. Entonces, Ok. lo que en sí, el comentario es digamos, por los conceptos, ¿verdad? Que a veces, no siempre la industria, cuando hay, digamos, hoy ya no es oligopolio, porque también cuando entramos nosotros éramos dos, pero hoy ya vemos cuatro. Entonces, ya no es tanto el proteccionismo ni el acaparamiento, sino que más Ujú. que todo, darle a conocer a la gente que utiliza este producto, uno, que es un producto perecedero, que nunca nos lo habían dicho, dos, que tiene la posibilidad de obtener igual o mejor calidad a menor precio, y tres, que no se juega con los sentimientos de los clientes, pues no tiene que estar Ujú. esperando horas o días para que te programen una entrega de un producto. Claro. Entonces, esas combinaciones entre la industria y el consumo, pero dependiendo la naturaleza del producto, es la que se vuelve rica y se vuelve, digamos, como a veces no sabes la frontera en la que te encuentras, ¿verdad? Si estás directamente Claro.
la industria o directamente favoreciendo el consumo. Claro, sí, muchas gracias. Obviamente esos dos tipos de marketing no es que van a ser absolutos, siempre pueden haber un poquito más de uno o mucho más de un lado que el otro, pero no es que vayan a ser absolutos, porque claro, ese marketing industrial, al menos algunos rubros o hasta cierto punto puede también tener que llegar a ese marketing de consumo de masas. Entonces, y claro, en su caso quizás no, bueno, tuvieron ese camino, y porque claro, también no es que un marketing industrial no necesite de un alto rendimiento, de una buena estrategia de mercado, solo que bueno, como digo, en esa polaridad se suelen ver más ese tipo de amenazas, ¿no? Porque precisamente, bueno, en su caso no pasó, pero pueden haber otros rubros en otros tiempos en que algunas empresas no pueden surgir porque pues hay un monopolio, una cofradía, entre las que ya están superposicionadas y que no dejan que algunas emerjan, o por más saludables o por más correctas o por más super eficientes que sean. Hoy en día esto está muy en boga con respecto a las redes sociales y las aplicaciones. Hay muchos litigios, por ejemplo, con Apple y con Google porque hacen trampa para que otras, incluso Microsoft también, porque hacen trampa para que otros, por ejemplo, otros navegadores, otras aplicaciones, otros VPN, no puedan rendir como a su máxima capacidad o no puedan competir justamente en el mercado de aplicaciones porque la App Store y la Google Play Store usa, usa medidas y estrategias muy sucias, pues, o injustas. Y es simplemente parte de la realidad. Quizás no sean todos los rubros siempre, pero pasa con considerable frecuencia en ese ámbito del marketing. Sobre todo cuando vamos a lo más estructural, a lo más materias primas. ¿Sí? Entonces, pero bueno, muchas gracias. Ajá, sí, Alvin Díaz me mandó un mensaje privado, no lo voy a leer, pero sí es cierto, de creación de esos estados mentales. A través de las pantallas también, eso lo voy a hablar ahora más adelante. Gracias, José. Entonces, vamos a continuar el último capítulo que son hipnosis encubierta, mecanismos de neuromarketing y psicología de masas. Mecanismos o recursos. Quizá debí colocar mejor la palabra recursos. Sí, entonces estos son como algunas de las estrategias principales o más comunes usadas en el marketing y como he dicho, incluso pueden tener su aplicación de forma correcta, pues, de forma positiva. Pero hoy en día no lo están así. Bien. Entonces, en primer lugar, y eso es más que entendido para muchos acá, y ya lo he mencionado, lo que va a esta clase, es el enfoque en el instinto, ¿no? No ir a la mente, no ir a lo racional, sino hacia abajo, a lo que hablamos del cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Entonces, eso se nota en publicidades que, por ejemplo, en el caso de imágenes, aquí como esta publicidad, pues es obvio que se enfoca en la mandíbula, no en los dientes, pero sí en la mandíbula, en un objeto fálico, que es el cigarrillo, incluso el yesquero también, el cuello de la mujer, que invita al deseo, a la sensualidad, a no pensar tanto en esto, en lo que se está comprando, porque obviamente, o lo que se está pudiendo comprar, si le hace caso a esta publicidad, sino al sentir, ¿no? Al instinto, a la adicción. Entonces, también es todo lo que refiere a cuando se usan cosas a nivel que ya no es publicidad solo visual y auditiva, sino que es la oportunidad de influir a través del olfato y del gusto, y con eso también hablamos de adictivos que agregan a algunas comidas para amarrar a la gente, lo que es el glutamato monosódico, el azúcar y muchas otras, ¿no? Sus mujeres, cuerpos, también rostros. Aquí puse un asterisco porque precisamente para refrescar la información para esta clase, pues leí que, por ejemplo, en el caso de los carros, ustedes pueden ver que los carros, por lo menos la parte de adelante, tienen una forma más o menos parecida a un rostro. Precisamente estudios de neuromarketing evaluaron que las partes del cerebro que se activaban al ver un vehículo
eran las mismas o muy parecidas a las que se activan cuando alguien ve un rostro, ¿no? Entonces, y bueno, si no es el rostro de una persona, por lo menos de un animal o de una bestia, ¿no? Pues en el sentido de lo que del tamaño de un carro. Y pues la analogía de dominar a una bestia, en este caso, en base a gasolina. Entonces, esto es una estrategia o recurso básico, ¿sí? ¿Y cuál es la canalización positiva de esto? Pues obviamente ir a los valores fundamentales y a eso que mueve a la gente, pero no para manipularla y llevarla a conductas adictivas y a no pensar, sino a eso que va a tus adentros, a tus principios y a tu supervivencia, pero saludable. ¿Ok? Aquí, apoyarse en falsas presunciones. Este es un recurso muy peligroso que usan mucho en política y pues en muchas ventas, porque se basa en que mezclas una, una mentira con una verdad. A veces puede ser lo que se llama conjunción. La conjunción es una estrategia de hipnosis encubierta en la que empiezas con una verdad que la gente va a recibir fácilmente y después metes una mentira, una verdad relativa con la que terminar de abrir de enganchar a las personas, ¿no? La presunción es al revés, más o menos al revés. Colocas primero una verdad o un statement, eh, ya sea mentira o debatible, muy ambiguo, y después le rematas con una verdad así como más completa. Y eso es con la idea de que la gente presuma, o sea, pasar esa primera información debatible como si fuera cierta y que a la gente no dé tiempo de pensar en ella y después engancharse con otra verdad. Entonces la primera, que es debatible, la toma el inconsciente como real. Y eso son medias verdades en general, ¿no? O incluso a veces directamente mentira. El cherry picking es el término que se le da, eso se usa mucho en medicina, en alimentos y todas las cosas que son con pruebas científicas, en el que venden, por ejemplo, la Splenda o el aspartame, venden que es sano para el cuerpo humano, pero basados en estudios bien programados de corto plazo y diseñados para hacer creer que son saludables, pero después otra gente hace experimentos más detallados, más cuidadosos y a largo plazo y se ve que es una mentira, ¿sí? Eso, yo que he estudiado alimentación, hay por lo menos en la rama alimenticia es una trampa más que continua. Sí, muchos alimentos que se venden que sí orgánicos, saludables, no lo son porque justamente están basados en estudios científicos y en pruebas, pero voluntariamente sesgadas, porque están interesados en producir riqueza y no en bienestar del consumidor. Está esta otra técnica muy común que ya la mencioné al inicio, que es mirroring y proyección. Mirroring viene de espejo en inglés, ¿no? Entonces, es empatizar y provocar identificación contigo o con producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un político que se hace ver como alguien más del pueblo, o, o cuando te muestran un modelo y tratan de que tú te identifiques con ello y que tú te quieras ver como esa persona, ¿sí? Aunque, por ejemplo, muchas portadas de revistas han salido modelos denunciando que les cambian tanto su imagen real, su cuerpo real, que casi que para qué las invitan a tomarse las fotos. Y eso es obviamente parte del, de las estrategias cuando se usa de manera sucia. Porque de manera limpia uno puede empatizar para conectar con otra persona, ponerse en los pies del otro, pero no para sacarle jugo y provecho, ¿no? No para manipularla, ni hacerle creer en mentiras. Mensajes ambiguos. Esto es muy común en la política, ¿sí? Son cosas de múltiples interpretaciones y eso es normal en la política, en estrategias políticas.
muchos movimientos de geopolítica, muchos discursos de políticos, por lo menos algunos entrenados en esto, pues tienen varias capas de interpretación. Y también obviamente basarse en valores y objetivos intangibles. Por ejemplo, queremos cambio, pero el cambio puede ser de muchas maneras, ¿no? O queremos, no sé, patria, o queremos algún valor así muy, muy intangible y manipulable. ¿Ok? Entonces, vamos adelante. Estrés tibio. Este es un recurso de mantener al consumidor en una alerta improductiva y resoluta. Es llenar las noticias de cosas impactantes o de cosas que hagan shock o que la gente diga wow, o incluso problemas más o menos cerca en su país, en su comunidad, pero que te dicen, es casi que para incitarte o a que tomes una posición reactiva emocional o a que igual no hagas nada, o que igual simplemente te conformes con esa degradación, esa mediocridad o esas medias tintas. Entonces, obviamente, la gente vive como estresada con esa dosis de estrés, pero a la vez no se termina de relajar y encontrar consigo mismo para discernir adecuadamente y salirse de ese, de ese patrón que le está instalando la televisión y los medios de masa con el continuo bombardeo de información. Está también la promoción de adicciones de varios tipos, que en general conductas viciosas y consumo irracional, eso ya lo hablé anteriormente y con varios tipos, es porque, bueno, ya en unas clases anteriores vimos un poco más de detalles sobre los tipos de adicciones, pero están las bioquímicas, que son las más normales o las más conocidas, pero también están las adicciones emocionales, están las adicciones digitales, a las pantallas, están las adicciones a incluso a figuras públicas cuando, cuando tú generas esa proyección, esa identificación de manera sucia o inadecuada con un político, con alguna figura, y arrastran a las personas de esa manera. Y, y pues varias otras, pero ahorita no los extenderemos porque ya lo hablé en otra clase. Alabar ego y narcisismo. Esto fue lo que comentó, creo que Rita al principio, eh, que es promover el poder autoafirmación. Estos son sobre todo publicidades que van a personas millonarias o personas con poder, ya sea publicidades de carros o publicidades de, de mujeres o de cosas costosas, ¿sí? Y también otra forma un poco más al público en general, es decir, esto es pensado para ti, porque pensamos en ti, por tu bienestar, por tu... Claro, es normal que la publicidad se dijera eh, que tutee, por decirlo de alguna manera, o se dirija directamente al consumidor, ¿no? En segunda persona singular, pero ya a veces llega a un tono en que es como por querer resonar con ese niño interno falta de atención. Entonces es como vender, esto es pensado en ti, para ti, y varias veces es mentira, o no es que tú seas una persona especial, tú eres una persona más del montón que le están vendiendo eso de la manera más rentable posible. Bueno, aquí no cambié la imagen, disculpen, pero manipulación a través de precios y ofertas. Cuando son precios altos es para alimentar el ego y una mayor expectativa. Se han hecho, por ejemplo, estudios con marcas de vino y agarran un vino y estudian neuromarketing, ¿no? Entonces agarran un vino que su costo de producción fue relativamente barato, le ponen un precio alto y las partes del cerebro que se activan tienen que ver con la expectativa, con el ego, con la superioridad, porque estoy comprando uno caro. Y así pasa con muchas cosas, ¿no? Incluso muchas cosas que pueden vender de caras y no lo son tanto. Y los precios bajos o gratis, por lo general, hay un intercambio oculto o el producto eres tú. Sí, eso es parte del problema que hay ahorita con la privacidad, con la información privada online que lo venden a terceros, las aplicaciones,
las distintas redes. Este mismo Zoom que estamos usando, si ustedes leen las condiciones de uso, los términos, dicen que ellos se dan la potestad ahora de generar, con lo que yo estoy hablando y lo que estoy mostrando en cámara, pueden generar videos, pueden manipular mi voz, pueden generar contenido con mi voz, y yo estoy dando el consentimiento y permiso de hacer eso, así como todos ustedes, incluso con la cámara apagada, ¿sí? Y eso pasa con muchas aplicaciones ahorita. WhatsApp también está teniendo eso. Con todo este auge de inteligencia artificial, entonces quieren usar todo lo que hace la gente para alimentar esos large language models y todo este sistema de inteligencia artificial. Esos son algunos de los ejemplos hoy en día, pero en realidad son muchas cosas. O por ejemplo, te venden alimentos baratos o regalados o subsidiados, pero uno que estudia alimentación, uno ve que casi todos esos alimentos son proinflamatorios y a la larga enferman. Entonces, cuando te enfermas, obviamente vas a consumir medicamentos y vas a tener menos energía para pensar libremente, para discernir apropiadamente y, digamos, vivir de fuera del sistema o no estar amarrado a él. Entonces, luego está también referencia de autoridad ¿sabes? Complacer el intelecto por dar nombres técnicos científicos. Por ejemplo, yo me recuerdo de estos productos de limpieza que dicen que este tiene un ingrediente, no sé, que plus, y ponen un nombre así todo estrambótico, entonces la gente cree que es como si algo súper especial, wow, de vanguardia, pero en realidad es vestir de tigre a un gato. Entonces, todo lo que es título de certificaciones, como dice aquí la imagen, confía en mí porque soy un doctor, yo soy la autoridad, no me cuestiono. La gente que puede convencerse porque es algo de vanguardia, porque es algo novedoso, entonces seguro es de punta, cuando precisamente es al revés, porque cuando muchas cosas son muy novedosas, están apenas emergiendo, pueden haber muchas cosas que no se le conocen todavía los efectos adversos, sobre todo cuando son cosas a largo plazo. En una de las clases pasadas, de las más recientes, llegué a mostrar que hubo un tiempo cuando se recién había descubierto la radiación en que vendían productos radiactivos, hasta agua radiactiva, y productos para la cara radiactivos y todo eso. Eso es algo que hoy en día nadie se atrevería a comprar, pero la gente llegó a caer en eso. Igualmente, por ejemplo, el cigarrillo, hasta la década de los 80 salían publicidades de que había cigarrillos menos dañinos para embarazadas o unos que recomendaban los doctores y los dentistas. Eso hoy en día creo que ningún doctor se permitiría aceptar eso. Y así, cherry picking, ya lo expliqué antes, lo de estudios creados a propósito, consejos a propósito y enfocarse en esos estudios para decir que algo es correcto o es mejor. Algoritmos y frecuencias electromagnéticas, esto ya es a través de todo lo digital, ¿sí? Producir esa adicción, producir ese enganche. Aquí tenemos una noticia particular de Fox Business, que descubrieron que algoritmos de Instagram promovían videos tóxicos a adultos que seguían niños, es decir, que de alguna forma pueden instigar a, a pedófilos, ¿sí? A personas que están simplemente interesadas en buscar a niños, porque ya se ha dado cuenta y mucha gente trabajando por desenmascarar a Instagram y Facebook, porque de manera enclosetada o disimulada, como que promueven esos mercados. Y ni siquiera es porque ellos se beneficien económicamente, sino que saben que es una forma de enganchar a los usuarios, incluso cuando es promoviendo cosas tan sucias como esa. Y aparte que también hay, no pude encontrar ese estudio, pero hay ahorita una demanda de varios estados, no sé si 40 estados de Estados Unidos, contra estas Big Tech que le llaman, estas empresas de Facebook, Instagram, de que algunos algoritmos y unos patrones de su funcionamiento promueven baja autoestima, promueven depresión, promueven daños a la salud mental de los adolescentes. Y bueno, incluso esta semana el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya se aprobó una ley en Florida que pide la identificación de menores para usar redes sociales, porque no van a permitir en ese estado que menores de 16 años utilicen las redes sociales.
por todo esto. Aunque para mí hay un caballo de Troya en esas medidas con la identidad digital. Pero igual, eso significa que hay este daño, ¿no? Entretenimiento y distracción, que claro, la infoxicación, llenarte de tanta información que no puedas después procesar o ordenar tu propia mente. Está pues la vibra de positive vibes only, todo hippie, todo happy. Y humor y entretenimiento, pero no reflexivo, porque un buen humorista sabe que la esencia del humor, al menos a largo plazo, si se va a dedicar a eso, es que haga cuestionar y haga pensar, que no sea solo por reírse, si no se banaliza. Y bueno, aquí de último, algunos de los rubros más peligrosos en que estos engaños están más presentes, ¿sí? Eh, todo lo que es comidas, bebidas, suplementos, eh, también la farmacéutica, la biotecnología. Esto es un punto particular, no solo porque está en auge hoy en día, sino porque esta rama de mercado, aunque se parezca que es de masas, en realidad es un poco industrial o especializado, porque son todos estos promotores de medicamentos que van pero que van a los doctores, ¿no? O van a los jefes de departamento en hospitales. Y honestamente, doctores que a veces recetan medicamentos más por las promociones que le da esa farmacéutica, es decir, vende receta tantos medicamentos de su empresa que reciben bonos, que porque en realidad tengan la formación para decir con certeza que ese medicamento es el más correcto. Se pasa con medicamentos psiquiátricos y de muchos otros. Está también las políticas de masas, incluso también las sociedades secretas, porque hay sociedades secretas que arrastran a la gente y venden con que hay mucho poder, mucho conocimiento oculto, pero después te sacan sorpresa o te ves amarrado a muchas cosas. Redes sociales, como ya hablé, juegos digitales, apps, muchas formas de amarrar a la gente y dañarle su salud mental. Finanzas, oportunidades de oro, aprovecharse de la angustia de la gente o la inocencia. Moda y belleza y obviamente entretenimiento. Todos estos son rubros que, bueno, uno que ya maneja esta información, cuando uno ve publicidad, no sé si sea jugos para niños o bebidas azucaradas, o sea golosinas, este, o sea suplementos nutricionales, pero pueden haber muchas trampas allí. Entonces, bueno, hasta aquí la clase, no sé si hay más comentarios. Vamos a leer un comentario de Tomé. Está en portugués, pero vamos a leerlo. ¿Ok? Dice, la pregunta es de Tomé. La teoría del cerebro opera más cuando es relativo o vulnerable. Entonces, ¿en qué consiste el conocimiento basado de neuromarketing? La pregunta de Tomé. Ok, obrigado, Tomé. Gracias. Eso, como te digo, uno puede estudiar eso tanto para diseñar la estrategia de publicidad como para conocerse uno mismo y poder gestionarse cada vez mejor, porque todas estas herramientas se alimentan o se hacen más fuertes conforme tú vivas en estrés, no te conozcas a ti mismo, no conozcas cuáles son los verdaderos principios, cuáles son los principios de la vida y los principios de una vida correcta, porque muchas de las cosas que nos venden, muchas, en realidad no son necesidades reales, incluso son necesidades creadas por otros hábitos improductivos e incorrectos, que son como un montón de ciclos viciosos, ¿sí? Entonces, es como a veces una red de una telaraña, como si un montón de cosas innecesarias o dañinas se interconectaran entre sí. Entonces, ajá, creo que dos participantes levantaron la mano por allí. Sí, sí, Ricardo y José José de nuevo. y doctor Ricardo. Muchas gracias, Manuel. Felicidades por tu presentación, muy interesante. Yo te quería comentar cómo ves tú la presentación que tú haces
en función de lo que generan las religiones o lo que generan pues, la cultura o inclusive los valores familiares, que muchas veces limitan, condicionan y generan un destino en la gente, ¿no? Ujú. Sí, claro, las religiones, como sabemos, tienen una óptica muy dogmática y de a veces enforzar mucho algunos patrones no, eh, como causar a la mente en dogmas específicos y hacer perder la flexibilidad. Y eso es independiente de la corriente religiosa, más de cómo los guías espirituales manejan esa información y también el bagaje psicoemocional de trasfondo de los fieles, eh, que hacen que caigan en una u otra, no solo en ramas religiosas, sino en cómo manejar esa información. Cuando hablamos de las ramas de necesidades, todo lo que son esas ramas psicogénicas, sobre todo paradigmáticas, ahí es donde más suelen atacar. Y también a nivel emocional, por ejemplo, aprovecharse de la culpa, aprovecharse de la inseguridad, aprovecharse de la vergüenza, usar las religiones como para enforzar ese sometimiento o esa sumisión a otros poderes, ya sean políticos o incluso también económicos. Y sí, obviamente las religiones también están involucradas. E incluso yo lo iba a colocar, pero no me dio espacio y quise resumir. Fue donde yo coloqué rubros peligrosos, cuando coloqué sociedades secretas, también coloqué religiones, porque las religiones son como lo que se ve, lo dogmático y que vemos en todos lados los templos, las iglesias, pero las sociedades secretas es como más o menos lo mismo, pero lo oculto. Pero son dos caras de una misma moneda, ¿no? Lo esotérico, lo oculto y lo religioso a simple vista. Pero los dos, Y el inconsciente colectivo entonces se vería afectado porque obviamente si todas las religiones tienen un Dios que es hombre, pues eso que la igualdad de género, pues a nivel inconsciente está muy determinado que pareciera ser que solo el hombre tiene derecho a ser Dios. ajá, sí. Bueno, también hay corrientes que incluyen el sagrado femenino, pero yo que también estudio esos temas un poco metafísicos, hablan que también es como etapa de evolución del ser humano, que hubo Ok, una etapa muy de alabadora de la feminidad y de sociedades matriarcales, pero como eso como cayó en colapso, entonces como que la humanidad se asustó y pasó al bando opuesto. Pero ok. ahorita va a ser un momento de equilibrar esas fuerzas. Muchas Este, gracias. sí, sí, Gracias, pero felicidades. igual el sagrado femenino o la polaridad femenina siempre va a estar presente, así sea de forma oculta, porque todas las religiones o incluso caminos esotéricos buscan llevar al ser humano al origen, ¿no? Ok, Entonces, por más de que sea una etapa o un periodo histórico muy patriarcal, el ser humano intuye en sus adentros, ese inconsciente colectivo que dice, también el rol sagrado femenino y su liderazgo de esa manera. ok, Incluso, por ejemplo, la gracias. Iglesia Católica con la Virgen. Aunque igual no es del todo, no termina estando al mismo nivel del Dios Padre, pero igual, ahí está. Ok, Ujú. Ahora está José Villeda y Rodríguez también. Sí podemos dar tiempo para una pequeña intervención, ya, pues ya casi estamos fuera del tiempo, pero el tiempo Bien. para Rodríguez y José, pues adelante. Ok, ok, muchas gracias. Mira, un pequeño comentario. Cuando tú presentabas las láminas en esta segunda etapa final, me llamó mucho la atención y me recordó de que en la mayoría de la publicidad que se utiliza, por lo general se ocupa el rostro femenino o la figura de una mujer. Ujú. Entonces, lo que no logro a veces comprender es por qué si la estadística global nos dice que el sexo femenino es mayoritario, ¿por qué se ocupa tanto la figura femenina para la publicidad? Bueno, Ese quizás, esa respuesta es considerablemente sencilla porque en primer lugar los hombres son más visuales y todo lo que es fálico y sexual a ellos les va a atraer más. Entonces, ajá, por ese lado es, digamos que tiene voto el hecho de que esté la imagen femenina. Pero en el caso de las mujeres, ellas no les va a interesar tanto la imagen sexual, al menos en muchas de las publicidades
que les interesa, sino en ver modelos en las que identificarse. Esa es la diferencia y por eso es que hay tanta prioridad a la figura femenina en las publicidades, en mercadeo. Así, eso sencillamente. Ujú. Sí, y Rodríguez, adelante. Pues su intervención también. Ya con esto seguimos terminando la clase. Sí, más una vez para mí aquí es buenas noches, para los demás puede ser buenas tardes, buenos días, como estén. Pues yo quería hacer un comentario, pero antes quiero